que conlleva la anterior visión y que hoy padecemos está cimentada, según la encíclica, en una antropología ególatra, narcisista, que requiere una recomprensión no solo del mundo, sino de nuestro lugar en este mundo. Y para ello es que están nuestros invitados para ayudarnos en esa reflexión. Como ya se mencionó, estamos en una transmisión en vivo para los alumnos de la licenciatura no escolarizada, la licenciatura en filosofía no escolarizada, grabándose, y estarán algunos profesores también de esta licenciatura siguiendo la transmisión para el ejercicio respectivo de la reflexión. Pues sin mayor asunto de lo que ya se dijo, me gustaría entonces dar la palabra a Manuel Espinosa, quien tendrá la primera intervención en esta mañana. Manuel Antonio Espinosa Sánchez es profesor investigador del Instituto Intercultural Ñuñoa, miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, consultor independiente para el desarrollo rural y programas de desarrollo de capacidades. Él ha sido asistente de coordinación de la FAO, aportó el estudio base para la elaboración del Programa Nacional de México Sin Hambre de la Sedesol, promotor de la sustentabilidad rural y agroecológica de Copa Sigminú, con una intervención social orientada a la sustentabilidad de las formas de vida campesinas, con organizaciones de maiceros y caficultores en Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es investigador en sistemas agroalimentarios y sustentabilidad y de estrategias de reproducción social campesina por la Universidad de Guadalajara, entre otras de las cosas. Colaboró con la fotografía documental para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la movilización de los pueblos originarios Nayarí y Huirrárica en Nayarit en contra de la presa Las Cruces, asunto que derivó en la publicación del libro Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura. Este es un documento de jurisprudencia, como ya dije, para esta instancia. En consonancia con la encíclica, en fin, los motivos que significan a nuestro primer invitado son medio ambiente y reducción de la pobreza. Bienvenido. Bien, pues buenos días. Me da mucho gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Agradezco la invitación a Luis Felipe, Mario, al instituto por estar aquí. Tenía muchos años que no me daba una vuelta por acá. Yo también soy egresado del Instituto de Filosofía. Hace ya 15 años que pasé por aquí. Me da mucho gusto ver a Luis Armando que está con nosotros. En fin, me da mucho gusto poder estar acá compartiendo con ustedes. Lo primero que quizás habría que comentar y decir y dejar como como poner sobre la mesa es que mi reflexión es una reflexión situada, es una reflexión localizada a partir de la experiencia que hemos ido teniendo en el Instituto Intercultural Ñuñoa y que corresponde al trabajo y al acompañamiento y al esfuerzo de desarrollo comunitario que se ha venido haciendo, que hemos venido impulsando en la comunidad de San Ildefonso, Tultepec, en Amealco, Querétaro. Desde allí nosotros hicimos una lectura de la encíclica y desde allí nosotros venimos a plantearles cuál es nuestra reflexión al respecto y cómo la vemos nosotros. Lo que significa que no necesariamente lo van a ver igual ustedes y que en ese sentido, bueno, esperamos que pueda haber un diálogo, un intercambio. Voy a empezar como para acá, a ver si no les quito, estoy viendo un poquito. Bien, empezamos. Bien, desde nuestra
nuestra perspectiva, lo que está planteando el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, bueno, pues básicamente la podríamos sintetizar en una dualidad contrapuesta entre renta y trabajo, y que, bueno, desde nuestra visión es una dualidad y es una contraposición de paradigmas civilizatorios que vienen en disputa desde hace fácil unos 200 años, y que ahora se plantea como un problema ecológico, pero que no tiene una raíz ecológica en sí misma. No sé si se alcance medio a ver, pero la crisis ecológica planetaria, entonces, siendo un problema muy relevante en sí mismo, no está implicado, no es en sí mismo el problema, digamos, el problema a atender y el problema a reflexionar y el problema sobre el cual se requiere una acción, sino que, haciendo uso de la analogía, bueno, esa es la punta del iceberg. El problema ecológico es la punta del iceberg, y así es como nosotros entendimos el documento de la encíclica. ¿Le damos? Sí, bien, entonces ya le sabemos y ya hemos revisado entonces que el problema, la crisis ecológica a escala planetaria, tiene que ver con una variabilidad climática. No es un cambio climático necesariamente en términos de calentamiento o en términos de enfriamiento, sino que es una variabilidad del clima, donde a veces hay demasiada sequía, donde a veces hay demasiada precipitación, donde a veces hay demasiado frío, etcétera, etcétera. Con lo que se pierde la biodiversidad y en general podemos observar un agotamiento, un detrimento de los paisajes en términos de selvas, en lugares como bosques, en lugares como manglares, etc. ¿Seguimos? Bueno, tanto en la encíclica como en la reflexión que nosotros hemos venido haciendo, los orígenes sin duda están pues a partir de un incremento en las emisiones de gases con efecto invernadero. A partir de allí, ¿verdad? Y aparejado con esto, las emisiones industriales y domésticas están vinculadas entonces con un incremento también en las tasas de extracción de agua, materiales y energía fosilizada, esto es carbón, petróleo, gas natural, etc. ¿Sí? Y junto con esto hay un incremento entonces de los desechos, y además son altamente contaminantes los desechos que ahora se están arrojando a la atmósfera, a los ríos, a los mares, al suelo, etc. ¿Le seguimos? Bien. En la encíclica y en nuestra reflexión coincidimos en que efectivamente esto está vinculado con el modo de producción capitalista, un modo de producción industrializado, pero industrializado en todos sus aspectos, desde la necesidad de extraer materiales, agua, energía a tasas industriales, el hecho de procesarlas, el asunto de distribuirlas, el tema de consumirlas y además desecharlas. Todo es a escala industrial, a escala masiva. Es esta enorme saturación la que nos coloca en una situación de insustentabilidad e insostenibilidad. Decimos entonces, bueno, pues hay más industrias, más consumo, más desecho. Vamos a regresar más adelantito a qué cosa este modelo y lo que Joan Martínez Salier y otros más, aquí en México Víctor Toledo, de manera muy importante, ha analizado y planteado como metabolismo social. ¿Le seguimos?
Sin duda, entonces, más industrias, más consumo, más desechos implica, bueno, pues más explotación social. Y en ese sentido, las recientes transformaciones jurídicas en términos de flexibilización laboral que hemos tenido en todos los países de Latinoamérica y recientemente en México el año pasado con las reformas que impulsó Peña Nieto. ¿Le seguimos? Lo que implica, además de más explotación social, pues más necesidad entonces de energía, de agua y de materiales. Casos muy importantes y relevantes a nivel mundial, bueno, pues es el caso de China, la industrialización reciente de China y de la India, por ejemplo. Es la cantidad de acero que está consumiendo la India, de petróleo para las nuevas industrias que están estableciéndose en la India, y que ahora nosotros sabemos que la mayoría de los productos que son baratijas y esto, o no tanto, vienen de China. En China se están maquilando y se están manufacturando una cantidad de mercancías impresionantes. Entonces, bueno, ese boom industrial, ese boom de desarrollo, ese boom de crecimiento económico para el caso de los chinos, bueno, pues en términos reales representa que hay una fuerza de trabajo, un abaratamiento de sueldos, hay un consumo mayor de energía y sin duda a nivel planetario, bueno, pues hay una mayor deposición de desechos, porque además ya sabemos, ¿no? Los productos chinos, no todos, pero los productos chinos baratos y estos que llegan a competir a un tercio del precio que eran normalmente, bueno, pues se descomponen muy rápido, ¿no? ¿Y a dónde va a dar? Pues al basurero, ¿no? Al desecho. Bien, ¿le seguimos? Entonces, la idea esta de un modelo actual, un modo de producción capitalista centrado en un metabolismo social lineal de alto consumo de energía, materiales y agua, esto debe quedar así como que muy claro, porque no nada más es de energía, de petróleo, sino que también tiene que ver, y bueno, y además energía inclusive eléctrica, ¿verdad? Sino que también hay que pensar en términos de materiales, en términos de lo que se extrae del subsuelo, en términos de bosque, en términos de agua también. Es fundamental pensar en términos del agua que se está consumiendo. Bueno, pues entra en digamos que en el sistema, que sería en este caso la ciudad. Hay que entender que la mayoría de las personas en este momento en el planeta vivimos en la ciudad. ¿Le damos hacia adelante? Y para 2030 seremos el 85% de la población viviremos en la ciudad, según las estimaciones del Banco Mundial. ¿Revisamos? Ajá. Lo que entonces significa que la cantidad de recursos, de energía, de bienes, de consumo que se realiza en las ciudades, ¿verdad? Implica para sostenerlas, para tener lo que conocemos, para tener lo que vemos, lo que disfrutamos, el confort que tenemos, representa entonces una cantidad también industrial de residuos orgánicos, inorgánicos y de una cantidad de emisiones, además de contaminación de agua que ahí no viene, ¿verdad? Y con su correlativo en términos de explotación social, en términos de explotación de la fuerza de trabajo. Ese es el modo de producción capitalista dominante, que por cierto en la encíclica, no sé por qué razón, pero Francisco nunca menciona como capitalismo. Habla de diversos totalitarismos y por supuesto sale el comunismo. El comunismo sí es un totalitarismo, pero pareciera que el capitalismo no fuera un totalitarismo, cuando menos no lo menciona así. ¿Le seguimos? Para Francisco, el tema fundamental es, dice, los oligopolios y la búsqueda entonces de rentabilidad, de renta. Él dice, habla de rentabilidad, de la maximización de la ganancia. Me parece que desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista secular,
¿Seguimos? Nosotros no hablaríamos de renta, me parece que es un concepto impreciso, tendríamos que hablar de capital. Tendríamos que hablar de capital. No me voy a meter a explicar la diferencia entonces entre renta y capital desde el punto de vista de Marx, pero yo creo que el término recurrente, ampliamente difundido en la academia sería capital y no renta. ¿Seguimos? Sin duda, entonces, sinteticemos, que el proceso de reproducción de capital requiere de energía, principalmente fosilizada, que es la que actualmente se necesita, y la que hay disponible, de agua, de materiales, pero también, entonces, de fuerza de trabajo y de una batería de herramientas y de máquinas. Ese es el modelo civilizatorio industrial occidental, que es el que está generando esta crisis ecológica a escala planetaria. Es esto, es este modo de producción, es este modo de reproducción, es este modo de consumo, es este modo de relaciones sociales. ¿Le seguimos? ¿Seguimos? Bien, esto no podría ser posible, y esto es una cuestión bien importante, esto no podría ser posible, la escala, la dimensión de la afectación planetaria en términos sociales, en términos de contaminación, en términos de extracción de materiales, de agua y demás, que venimos mencionando, no podría ser posible sin el saber tecnológico y sin los avances tecnológicos con los que actualmente se cuentan. Esto implica, y esto ha posibilitado, la aceleración de la producción, la sofisticación de las mercancías, la unificación del consumo, la distribución de mercancías. Esto es un modelo hegemónico, civilizatorio, que está fincado, y eso sí lo dice Francisco, en un antropocentrismo tecnocrático. ¿Verdad? ¿Seguimos? En última instancia, ese antropocentrismo tecnocrático, la tecnología es y lo dice así claramente el obispo de Roma, es para el poder, no es para otra cosa. Hay un escritito por ahí que hice con motivo de este encuentro, y bueno, pues ahí voy describiendo, no me sé las cifras de memoria, pero en realidad quienes de aquí y en general pueden pagar los servicios médicos de alta tecnología disponibles. ¿Quién de nuestras familias puede pagarlo? ¿Quién de nuestras familias puede hacer uso de los vehículos de alta tecnología, los coches estos, los híbridos? ¿Quién puede pagar un híbrido? ¿Quién puede pagar, no sé, los teléfonos de más alta gama y los más inteligentes y demás? ¿Quién los puede pagar? Sí, qué bueno que existan, pero en realidad es para un segmento de mercado, y eso significa un segmento social, es para una clase social. No está democratizada la tecnología, no es para todos. Qué bueno que exista Internet, pero el Internet, según las cifras que venían allí en el documento y que son de una revista especializada en cuestiones de Internet, alrededor de 2.500 millones de personas en el mundo han hecho uso del Internet. 2.500 de 7.000 que somos, ¿sí? Ni la mitad. Qué bueno que hay Internet, pero eso no está democratizado, eso no lo usamos todos, lo usamos algunos. Y eso está vinculado con el poder adquisitivo y está vinculado con el estatus, con la capacidad de consumo que tenemos, con los ingresos monetarios que tenemos. Bien, ¿seguimos? Es decir, esto está vinculado con ciertas empresas y ciertos corporativos, oligopolios, dice Francisco, estoy de acuerdo, oligopolios, que son los que impulsan este modo de producción capitalista en las características actuales que conocemos. ¿Seguimos? Seguimos. Son empresas, entonces, transnacionales, globales, que además están articuladas en corporativos. La Junta de Gobierno, la Junta
de dueños de estos corporativos en realidad se viene reduciendo a ciertas empresas, ciertos corporativos, grupos, ¿verdad? Por ejemplo, en México tenemos el clarísimo caso del grupo Carso, ¿verdad? De Carlos Slim, que bueno, tiene carreteras, tiene Telcel, tiene Telmex, tiene, ¿qué más? Sí se la saben, ¿no? Sanborns, ¿qué más? Y tiene además una minera que está causando estragos en distintos lugares de México, especialmente en Guerrero y en Chihuahua. ¿Le seguimos? Esto no podría ser posible sin el apoyo de los gobiernos nacionales. Esto no es posible nada más porque es lo más conveniente, porque resulta que así tenemos progreso o desarrollo. No, esto está posibilitado, en nuestro caso, desde los gobiernos de Salinas de Gortari hasta el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y la serie de reformas estructurales que ha venido impulsando y que van a seguir impulsando. En estos días, el día de ayer y hoy, se está realizando la licitación de campos petroleros en México que son propiedad de la nación, propiedad del pueblo, y que se están rematando al mejor postor internacional. Entonces, el entreguismo del país, esta situación, este modo de producción y de reproducción en nuestro país tiene rostro y además tiene consecuencias. Aquí no sé si se alcance a ver bien o no, que lo puedan ver bien después en sus computadoras, pero se refiere a la Casa Blanca, ¿verdad? Se refiere a la Casa Blanca y al caso de corrupción de OHL, que es multimillonario en México y no sucede nada, ¿verdad? Y no sucede nada. Bien. Es decir, no estamos entonces, y ahí yo difiero un poco de cómo está planteada la encíclica y que nos llama a un diálogo. Me parece que no estoy tan seguro que pueda haber un diálogo. Me parece que más bien hay una situación de disputa, de antagonismo, de conflicto, de enfrentamiento. No es una situación de tú a tú, simétrica, de iguales, de un planteamiento y de otro planteamiento que habrá que discutir y que nos tendremos que poner de acuerdo como le hacemos quizás en las comunidades. Me parece que no es así el caso. Me parece que el caso es una situación de enfrentamiento, de disputa, de antagonismo, ¿verdad? Y me parece que esta es una síntesis, una estructura de lo que me pareció es la argumentación de Francisco en la encíclica, y yo encuentro entonces, como quien dice, dos conceptos fundamentales para él: la renta y el trabajo, ¿verdad? Renta y trabajo, y que además en términos de trabajo, este modo de articularse y vincularse a la tierra, al agua, al ambiente, a la vida, para producir valor, me parece que es un modo. Y el otro modo, el de la renta, el del capital, está vinculado a oligopolios, que es un totalitarismo, y de ahí debemos hallar en este momento. Existe una ofensiva, una disputa, un antagonismo, un conflicto entre estos oligopolios empresariales que están vinculados a la biotecnología, a la transgénesis, a proyectos megamineros, a megaproyectos carreteros y de otra índole, a la construcción de presas hidroeléctricas y demás, que producen agrocomestibles, que no son alimentos, son agrocomestibles transgénicos, por ejemplo la soya, es un caso paradigmático en Sudamérica, y que además son corporativos tecnofinancieros vinculados entre sí a través de una serie de mecanismos financieros que ni siquiera ellos creo que alcanzan a explicar bien. Hay una ofensiva, una disputa con
lo menciona Francisco en varias ocasiones a lo largo de la encíclica, con un sistema agroalimentario campesino de pequeña escala, con raíces milenarias que alimentan a la mayoría del mundo, que nos alimentan a la mayoría de nosotros, y por lo que ayer pude platicar con varios de mis compañeros claretianos, resultan ser nuestros papás y nuestros tíos y nuestros hermanos y nuestros abuelos están en el campo, porque algunos venimos de ciudades y somos más citadinos, pero me parece que la mayoría de los que estamos aquí estamos vinculados con nuestras familias en términos rurales, son familias rurales. ¿Quién tiene familia en el campo? Que levante la mano, así como yo. Así es, son nuestras familias las que están siendo amenazadas y están siendo desplazadas de sus territorios y de sus modos de producción y de reproducción social. Son nuestras familias. Bien, y que además, dice Francisco, son los mejores cuidadores de los ecosistemas. Es decir, es un modo de vida, un modo de reproducción sostenible, sustentable. Entonces, creo que hay una ofensiva, más adelante voy a entrar en eso, hay una disputa, hay un conflicto asimétrico, no es equitativo, no es en términos de iguales. Por lo que, cuando más adelante, al principio y más adelante, en casi al final de la encíclica, menciona que hay un fracaso de las cumbres, finalmente, que haya habido un diálogo de sordos y demás. Bueno, pues es que lo que tendríamos que plantearnos es que no son encuentros, sino son más bien disputas asimétricas entre el poder oligopólico y de los corporativos y una multitud de comunidades, organizaciones, pueblos campesinos, rurales, etc. ¿Le seguimos? Sí. Es decir, hay un conflicto que ya lo había planteado Marx entre el trabajo, fuerza de trabajo, y la renta, que dice Francisco, nosotros diríamos el capital. Hay un conflicto entonces entre capital y fuerza de trabajo, que ahora se enfrenta a los límites del planeta. Ahora se enfrentan a los límites del planeta. ¿Seguimos? Es decir, siempre había venido existiendo un antagonismos de clases entre trabajadores y burguesía. El clásico, ya no lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, esta disputa, este conflicto, esta lucha de clases quedó subsumida, borrada, disfrazada por el toyotismo. No voy a entrar en detalles, pero el movimiento obrero nazi mundial quedó trastocado, roto, quebrantado, entonces por la lógica esta de múltiples empresas en distintos lugares que terminan siendo armadoras, y entonces en lugar de tener una misma concentración en donde se armaba todo, ahora se arma en distintos lugares, y eso ha tenido una serie de consecuencias en las organizaciones sindicalistas de obreros y trabajadores industriales. Tiene que ver entonces que nos hayamos olvidado de estas contradicciones o de las luchas de clases. El fracaso del socialismo real del 89 y demás, es cierto, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con que el discurso de la izquierda ha terminado, el discurso es totalmente corrupto. En este caso, en México, quiero señalar al Partido de la Revolución Democrática, que tanto en Jalisco como a nivel nacional es de los partidos tan corruptos, tan vendidos, tan charros como lo es el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Los tres son la misma cosa. La decepción, entonces, ¿verdad?, de cualquier discurso, de cualquier utopía, de cualquier sueño, de cualquier lucha, de cualquier organización que quisiera plantearse en términos de antagonismo con el poder. Y entonces, bueno, pues nos refugiemos en nuestro iPod, refugiémonos en el Facebook,
refugiémonos en el Twitter, ¿verdad? Y pues desde ahí hagamos nuestras luchas, ¿no? La instauración y el reinado del neoliberalismo, le damos. Es decir, el fin de la historia, ¿no? Decimos con Fukuyama. ¿Seguimos? Seguimos. Sin embargo, mientras que seguimos haciendo nuestras luchas en términos de Facebook y de Twitter, ¿verdad? La dinámica de producción industrial y el consumo masivo de mercancías, la explotación social, la depredación ecológica, nos plantea o le plantea a este modelo industrial, a este modelo civilizatorio, límites físicos. El agua es limitada en este planeta, la cantidad de oro es limitada en este planeta, la cantidad de tierra cultivable es limitada en este planeta, no es infinita, ¿verdad? Seguimos. Disputa y antagonismo. Esto entonces nos coloca, como es limitada la cantidad de materiales, agua y energía en este planeta, los oligopolios, con el apoyo de los estados nacionales, como el caso de México, se lanzan ahora por los territorios. Los territorios, seguimos, ¿de quién? ¿Cuáles territorios? Los que no están explotados todavía, ¿verdad? Seguimos. Los territorios que buscan ser despojados y que entonces a partir de ahí se pretende lograr el control de recursos naturales, como normalmente le llamamos agua, materiales, energía, etc. ¿Están en manos de quién? ¿Seguimos? En manos de nada más y nada menos que de este sujeto social, sujeto histórico al cual estamos vinculados nosotros, por cierto, campesinos, pueblos originarios, familias rurales, agricultores de pequeña escala, culturas ancestrales. Hay una ofensiva entonces, y me parece que eso es fundamental subrayar. ¿Seguimos? Seguimos. Bien, la salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, Francisco propone entonces una ecología integral que tendría que ver con un modo de vida sostenible. Modo de vida sostenible que implica una vida espiritual excesiva, pero también yo diría, creo que, y lo señala Francisco, es el decrecimiento. Me parece que es importante. Es un decrecimiento que implica reducir a escala doméstica, en términos de consumo, en términos de compra. Hay que reciclar, pensar de dónde viene lo que estamos consumiendo y hacia dónde va lo que estamos desechando. No es una pregunta menor. Los chicharrones en salsa verde que comimos hoy, muy buenos por cierto, con los claretianos, y los frijolitos y los nopalitos, habría que preguntar de dónde vienen, quién produjo esa comida. ¿Sí? Las galletitas Marías que comimos, ¿verdad? Venían en un empaque metalizado, ¿y a dónde se van? No desaparece mágicamente. ¿A dónde se van? No, hay que preguntarse, ¿no? Seguimos. Y finalmente me parece que hay una urgencia de vincularnos en colectivos urbanos. Dice Francisco, hay que ciudadanizar, hay que participar en las asociaciones, hay que movilizarnos, hay que ciudadanizar el debate, apropiarnos. Colectivos urbanos, asociaciones barriales, organizaciones comunitarias, colaborar diría yo, en redes regionales para la defensa de los territorios, de los modos de vida sostenibles, campesinos, de los procesos de lucha por la justicia. Dice Francisco en un par de ocasiones, cuando menos, que todo está conectado.
pero no está conectado por sí mismo y mágicamente, ¿verdad? No se conecta así nada más, está todo interrelacionado, es cierto, pero no hay una conexión mágica. La conexión entre vida espiritual, de crecimiento, política, por cierto, vida espiritual, habrá que entender que no estamos refiriéndonos a una vida religiosa creyente necesariamente, sino que tiene que ver con una noción de trascendencia, de propósito, de futuro, de alteridad, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que conectarnos. Y una propuesta de conexión específica, concreta, es, bueno, con el Instituto Intercultural de Ñuñoa, de donde venimos, y que ahora Ricardo Jiménez nos va a platicar un poco de cómo es este proceso, esta dinámica comunitaria, local, desde donde estamos haciendo esta lectura y desde donde estamos nosotros conociendo la encíclica, criticando la encíclica y enriqueciendo nuestra reflexión a partir de ella.